El modelo de color RGB es un modelo aditivo de color para generación de varios colores en base a tres colores primarios: el rojo, verde y azul, o en inglés red, green y blue, palabras de las cuales deriva el acrónimo RGB. Este modelo de color es usado para la detección, representación y visualización de imágenes en sistemas electrónicos, como por ejemplo computadoras, televisores, fotografía digital, etc. Como ustedes pueden ver en el gráfico, entonces, usando estos tres colores primarios podemos generar una variedad de colores secundarios. Por ejemplo, mezclando el rojo y el verde obtenemos el amarillo. Mezclando el verde con el azul obtenemos el celeste, y mezclando el azul con el rojo obtenemos el magenta. Cuando combinamos los tres colores obtenemos el blanco, y combinando diferentes tonos de los tres colores obtenemos también las diferentes tonalidades de color, tal como ustedes ven en el gráfico. Un LED RGB está formado en realidad por tres LEDs independientes en un solo empaque. Existen dos configuraciones para los LEDs RGB. La primera es la llamada cátodo común, en la cual la terminal negativa de los tres LEDs se une para formar un solo punto de conexión. Entonces, para aquellos que no están muy familiarizados con la simbología, fíjense que el símbolo para representar a un LED en un diagrama de circuito es este que ustedes ven, este triángulo invertido con una barra horizontal en uno de sus vértices. Ese es el símbolo para representar un LED en un circuito electrónico. Entonces, el LED obviamente tiene dos terminales. La terminal positiva, llamada ánodo, es la que ustedes ven encima del triángulo, marcada con el signo positivo, y la terminal negativa, llamada también cátodo, es la que está en este caso debajo de la barra vertical. ¿Sí? Entonces, esas son las dos terminales en un LED: el ánodo, la terminal positiva, y el cátodo, la terminal negativa. Este LED se llama de cátodo común porque, como ustedes ven en el gráfico, las tres terminales negativas de los tres LEDs están unidas para formar una sola terminal común. En un LED real, entonces, típicamente podemos nosotros identificar el cátodo común porque es la terminal más larga de las cuatro, tal como ustedes pueden ver en la fotografía. Este es el tipo de LED que nosotros vamos a usar para este tutorial. Sin embargo, también existe el LED llamado ánodo común, en el cual los tres ánodos de los tres LEDs se unen para formar una terminal común. Entonces, en el caso del cátodo común, esta terminal común típicamente se conecta a tierra, o 0 voltios o 0 lógico, y los tres LEDs rojo, verde y azul se controlan de manera independiente aplicando un voltaje positivo o de 1 lógico en cada una de las terminales. Típicamente, en este caso en el Arduino será un voltaje cercano a los 5 voltios. Entonces, en el LED de cátodo común se controla el encendido y apagado de los tres LEDs aplicando un voltaje positivo o 1 lógico en cada uno de los ánodos de los tres LEDs. En el LED de ánodo común sucede lo contrario. La terminal positiva o ánodo típicamente se la conecta a 1 lógico o 5 voltios en el caso del Arduino, y se controla el encendido de cada LED aplicando un 0 lógico en este caso, o 0 voltios a cada uno de los cátodos de los
3 LEDs. En el Arduino vamos a generar colores variados controlando el porcentaje de la combinación de cada uno de estos 3 colores, controlando la intensidad lumínica de cada LED, es decir, del LED rojo, del LED verde y del LED azul. La intensidad lumínica de un LED depende de la magnitud del voltaje aplicado entre sus terminales. Y en el Arduino, la magnitud del voltaje se controla dinámicamente mediante una señal llamada PWM, que es el acrónimo del inglés Pulse Width Modulation, que en español sería modulación por ancho de pulso. A continuación vamos a explicar brevemente en qué consiste la señal PWM. En esta lámina fíjense que acá tengo un gráfico que muestra 3 señales PWM. La nomenclatura del gráfico está en inglés, entonces Pulse Width significa ancho de pulso, Period significa periodo y Average es el voltaje promedio de cada una de estas 3 señales. Empecemos analizando la tercera señal, la que queda más abajo en el gráfico. Y vean que en el caso de esta señal, el ancho de pulso es casi de la misma longitud que el periodo de la onda, ¿sí? El ancho de pulso es apenas un poco más pequeño que el periodo total de la onda. Fíjense también que hablando del periodo, estas 3 ondas tienen el mismo periodo, ¿sí? Y en este caso el periodo de la onda se define como el tiempo que tarda la onda en repetir el mismo ciclo, ¿sí? Básicamente esto sería desde el inicio de un pulso anterior hasta el inicio de un pulso siguiente. Ese es el periodo de una onda. Y fíjense que en todos los casos, en estos 3 ejemplos, ese periodo es prácticamente el mismo para las 3 ondas, porque en los tres casos los pulsos siempre comienzan en el mismo instante de tiempo. Lo que varía acá en todo caso es el ancho del pulso. En el segundo ejemplo, fíjense que justamente el ancho del pulso es menor. En este caso, digamos que es más o menos un 60% del periodo total. Y en el ejemplo de la primera onda, tenemos entonces un ancho de pulso de aproximadamente, digamos, 20% del periodo total. En el tercer gráfico sería más o menos, digamos, unos 90 o 95% del periodo total. Fíjense entonces que en estos 3 ejemplos el periodo es el mismo, lo que varía es el ancho de pulso. Y fíjense también que a medida que el ancho de pulso varía, también tenemos una variación del voltaje promedio. A un mayor ancho de pulso, el voltaje promedio es mayor, y a un ancho de pulso menor, el voltaje promedio desciende. Entonces acá vamos a introducir el concepto de ciclo de trabajo de la onda como el porcentaje del ancho del pulso en relación al periodo. Con un ciclo de trabajo del 100%, por ejemplo, la duración del pulso es igual al periodo de la onda, con lo cual obtenemos más o menos 100% del voltaje promedio. Entonces, en un ciclo de trabajo del 100%, el pulso nunca descansa, ¿sí? No hay estos espacios donde la onda baja, sino que el pulso continúa indefinidamente. Con un ciclo de trabajo del 50%, tendríamos una duración del pulso que es la mitad del periodo total, y esto nos daría aproximadamente, digamos, el 50% de voltaje promedio.
y así sucesivamente con otros ciclos de trabajo de porcentaje diferente. Es de este modo entonces que con una onda PWM podemos controlar la intensidad de un LED variando dinámicamente el ancho de pulso y por consiguiente variamos el voltaje promedio aplicado al LED, lo cual como consecuencia hace que la intensidad del LED varíe proporcionalmente. Vamos a mostrar un primer ejemplo que consiste en la generación de colores al azar. En este ejemplo vamos a usar la función AnalogWrite de Arduino para generar la onda PWM y controlar al mismo tiempo la intensidad lumínica en los LEDs. La función AnalogWrite entonces recibe dos argumentos entre paréntesis. El primer argumento corresponde con el número del pin de salida por el cual queremos generar la onda PWM, y el segundo argumento se refiere al ancho de pulso para esa onda PWM. En el Arduino entonces vamos a manejar anchos de pulso desde 0 a 255. En este caso 0 correspondería con un ciclo de trabajo de 0% y 255 corresponde con un ciclo de trabajo del 100% para la onda PWM. Ahora, para la generación de los colores de manera aleatoria, vamos a usar esta segunda función del lenguaje de Arduino llamada random, la cual nos permite generar un número aleatorio, en este caso entre 0 y 255, si los dos argumentos pasados a esta función son precisamente esos dos valores. Random 0,255 entonces nos permite generar un número aleatoriamente, un número al azar, que va a estar entre 0 y 255. Entonces, para generar la intensidad de color de manera aleatoria, por ejemplo, en el caso del LED de color rojo, usaremos la función AnalogWrite LED rojo, coma, y en el argumento correspondiente al ancho de pulso pondremos la función random 0 a 255, la cual nos generará un ancho de pulso de manera aleatoria, al azar, el cual va a estar siempre entre 0 y un máximo de 255. Para los otros colores, verde y azul, vamos a usar también expresiones similares para generar sus correspondientes intensidades lumínicas de manera aleatoria. Y por supuesto, al combinar esas tres intensidades lumínicas aleatorias, obtendremos un color resultante también aleatorio, ¿sí? De esa manera iremos variando el color emitido por el LED RGB al azar, ¿sí? Cada vez será un color ligeramente diferente al anterior. Este es el diagrama de conexiones para el ejemplo. Fíjense, acá tenemos el LED RGB. Fíjense que el pin de cátodo común lo tenemos conectado mediante el cable negro a la conexión de tierra en el Arduino. El pin correspondiente al ánodo del color rojo para el LED lo tenemos conectado al pin número 11 de la placa Arduino a través de una resistencia limitadora de 470 ohmios. Cuando usamos LEDs, entonces siempre debemos incluir resistencias limitadoras en este caso la estamos incluyendo entre el ánodo y el voltaje de alimentación al LED. Siempre debemos incluir resistencias limitadoras para cada uno de los LEDs. El pin
correspondiente al LED de color verde lo tenemos conectado también a través de una resistencia a la entrada digital 10 en el Arduino, y el pin correspondiente para el LED del color azul lo tenemos conectado al pin número 9 de la placa Arduino. Vamos a hacer entonces ahora la demostración del funcionamiento del circuito. Acá tengo ya el circuito armado y el programa funcionando. Tengo la luz ambiente apagada a propósito para notar mejor el cambio de los colores. Sin embargo, la intensidad del LED es bastante fuerte aún y la cámara no puede captar claramente la variación de los colores. Así que voy a colocar un objeto translúcido delante del LED a fin de que podamos captar con mayor claridad el cambio de los colores. Entonces fíjense que los colores van variando aleatoriamente. Cada cierto instante de tiempo se produce un cambio de color al azar. Sí, entonces este es el código para el ejemplo que ustedes lo van a poder descargar de nuestro sitio web. Es un programa muy simple, consta básicamente de las instrucciones que hemos analizado en las láminas anteriores, ¿sí? Fíjense que acá básicamente estamos fijando la intensidad de los 3 LEDs usando la función random en los 3 casos para generar una intensidad aleatoria para cada color, y luego estamos generando un pequeño retardo antes del próximo cambio de color. Variando la duración de este retardo, entonces ustedes pueden variar también la velocidad del cambio en los colores. A continuación vamos a mostrar un ejemplo de desvanecimiento en 3 colores. Vamos a usar el mismo circuito, el diagrama de conexiones es el mismo que del ejemplo anterior. Para este ejemplo de desvanecimiento RGB vamos a usar la misma función analog write para fijar la intensidad de los 3 LEDs. En este caso, sin embargo, la intensidad actual de cada LED va a estar almacenada en una variable llamada intensidad rojo para el LED rojo, intensidad verde para el LED verde e intensidad azul para el LED de color azul. Una vez fijemos una determinada intensidad para cada uno de los 3 LEDs, a continuación lo que vamos a hacer es cambiar esa intensidad agregándole, fíjense, una determinada cantidad, ¿sí? Entonces la variable intensidad rojo va a ser igual a la misma intensidad más el valor almacenado en este caso en la variable cantidad rojo. Cantidad rojo nos dará entonces la cantidad por la cual vamos a incrementar la intensidad, la cual va a ser típicamente una cantidad muy pequeña. Es decir, que vamos a ir incrementando la cantidad de la intensidad en pasos muy pequeños. Haremos lo propio para la intensidad del color verde y también para la intensidad del color azul. Ahora, a medida que vamos incrementando las 3 intensidades de a poquito, obviamente llegaremos a un punto en el cual alcanzamos o incluso pasamos el valor máximo permitido de 255. Entonces, lo que debemos hacer a continuación es controlar estos valores extremos de intensidad. En el caso del LED rojo, por ejemplo, con la instrucción condicional if vamos a comprobar si la intensidad de rojo ha alcanzado o sobrepasado el máximo. Entonces, if si intensidad rojo es mayor o igual a 255, ¿sí? Porque podríamos pasarnos también de la intensidad,
Entonces, por ejemplo, si nos pasamos a 256, ese valor ya no lo podemos usar porque escapa del rango máximo permitido de 255. Entonces, si la intensidad rojo fuera 256 o más, vamos a forzar el valor de la intensidad al máximo permitido, a 255, y a continuación vamos a cambiar el signo del incremento, ¿sí? Vamos a hacer cantidad rojo igual a menos cantidad rojo, cosa de que la próxima vez que sumamos este incremento a la intensidad, en realidad en vez de añadir vamos a ir disminuyendo paulatinamente por la misma cantidad, ¿sí? Dicho de otro modo, una vez que llegamos o superamos el valor de intensidad máximo, vamos a forzar ese valor al máximo y a continuación vamos a cambiarle el signo al incremento para volverlo un decremento, cosa de ir bajando esta vez desde 255 hacia 0, ¿sí? Ahora, con la siguiente instrucción condicional vamos a controlar el extremo inferior de la intensidad. Cuando la intensidad rojo sea menor o igual a 0, entonces vamos a forzar esa intensidad al mínimo posible de 0 y a continuación vamos a volver a cambiarle el signo al incremento, ¿sí? Si hemos ido disminuyendo hacia 0, significa que el incremento cantidad rojo era un incremento negativo. Con este otro signo negativo vamos a volver el incremento nuevamente positivo, cosa de que a partir de este punto la intensidad se vuelva a incrementar nuevamente. Lo que estamos haciendo entonces acá, en resumen, es variar la intensidad, en este caso del rojo, desde un valor inferior de 0, digamos, hasta 255, y cuando llegamos a 255 volvemos a disminuir la intensidad hacia 0 en incrementos o decrementos muy pequeños. Esos incrementos están entonces contenidos en la variable cantidad rojo. Y lo propio haremos exactamente lo mismo para el color verde y para el color azul. A continuación vamos a mostrar el ejemplo en funcionamiento. Fíjense que acá ya tengo el ejemplo funcionando y vean entonces ahora que tenemos un desvanecimiento del LED en 3 colores, ¿sí? Entonces va aumentando y disminuyendo la intensidad de manera gradual en los 3 colores, y mientras eso ocurre entonces se van generando diferentes combinaciones de color. Acá tenemos el código que también lo van a poder descargar de nuestro sitio web, que básicamente consta de las instrucciones que acabamos de explicar, ¿sí? Fíjense, acá estamos fijando la intensidad de los 3 LEDs, acá estamos cambiando los colores y en esta parte estamos controlando los valores extremos de la intensidad para los 3 LEDs. Al final de cada ciclo vamos a generar un pequeño retardo de tiempo. En este caso estamos generando un retardo de apenas 15 milisegundos, cosa de que de lograr esta variación, digamos, ni tan rápida ni tan lenta. Si ustedes incrementan el retardo, la variación va a ser más lenta, y si lo disminuyen, la variación del color va a ser mucho más rápida.